Bueno, jóvenes, vamos a continuar a recordar que estamos en el capítulo de funciones, ¿no? Estamos viendo lo que es capítulo de funciones y es funciones reales de variables reales, es decir, que denotamos f que va de R en R. Pero comúnmente vamos a decir realmente no va a ir de R, sino el más común es que vaya de un intervalo que va a ser el dominio, que es el subconjunto reales, a otro intervalo que se va a ser el rango, que es el subconjunto también de lo real, ¿no? En ese sentido vamos a trabajar en sí, pues, medio de las funciones, es decir, tomamos una función, hacemos corresponder otro y de la forma f de x, ¿no? Entonces, hoy día lo que vamos a ver es lo que es la función inversa aquí. Lo que vamos a ver hoy día es función inversa. Es decir, recordar aquí que este de acá hemos conocido como variable independiente y este de acá como variable dependiente, ¿ya? Es decir, los valores que toman variable independiente, ahí está el dominio, y los valores que toman variable dependiente es el rango. Entonces, la pregunta es, ¿cómo haría, qué condición debería cumplir para que aquí tener otra función a partir de esta función, tal que el dominio se convierta en rango y aquí, es decir, aquí el dominio se convierte en rango y que el rango se convierta en dominio de f, ¿ya? Entonces, y eso lo vamos a tener una notación que se llama f a la menos uno o notación f asterisco, y es lo que se conoce como función inversa. Entonces, aquí el objetivo es cómo haríamos, qué condiciones debería cumplir la función, esta función f, para yo convertir o construir una nueva función g que nosotros vamos a denotar de esta forma f a la menos uno, f asterisco, tal que el dominio se convierta el rango de la función original y el rango de esta función va a ser el dominio de la función original. Entonces, ¿en qué casos, cuáles serían condiciones y cómo hacemos ese proceso? Entonces, ese es lo que se conoce como función inversa. Entonces, ¿qué condiciones debe cumplir? La principal condición es que esa función tiene que ser inyectiva, ¿ya? Es decir, para que yo hallar el inversa, una de las condiciones es que sea inyectiva la función. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a tomar dos valores en el dominio y tenemos que comprobar esta implicancia. Es decir, partir de valores de las imágenes iguales y debemos llegar a que los variables independientes son iguales. En forma geométrica, ¿qué función? ¿No? Lo que está de azul. Entonces, forma geométrica quiere decir que si nosotros tomamos, ¿no? Si nosotros tomamos dos puntos y sus imágenes son iguales, ¿no? Que sus imágenes son iguales, en este caso, partimos. Aquí estamos partiendo. Estoy tomando dos puntos, x1, x2, y vemos que sus imágenes son iguales, ¿ya? Es decir, parto de estas imágenes iguales, debo llegar a que x1 son iguales a x2. Por ejemplo, en este caso son diferentes, es decir, x1 es diferente a x2. Eso implica, ¿no? Eso implica que esta función no es inyectiva. ¿Por qué? Porque en otras palabras, corta en dos puntos la recta horizontal. Si la recta horizontal corta en dos puntos, entonces la función no va a ser inyectiva. Entonces, un poco diciendo esto en términos de simplificando, entonces, ¿cuándo va a ser una función inyectiva? Vamos a tener que una función va a ser inyectiva cuando, aquí, cuando una línea vertical en todo su dominio va a cortar en un solo punto. Por eso, justamente, si yo tomo aquí imágenes iguales, f1 igual a f2, ese f1, f2 aquí deben ser iguales. Entonces, justamente cuando tan solo corta una recta horizontal, corta en un solo punto, ahí va a cumplir lo que estamos diciendo, esta definición. Entonces, si cumple este caso, entonces este de acá no es inyectiva, ¿no? Entonces,
Esa es una. Ahora veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, nos dan aquí la primera función que nos dan esto de aquí. ¿Cuál es la forma de probar en forma algebraica? En forma geométrica ya sabemos. Esto si tuviéramos la gráfica de la función, entonces esta es la forma de probar, ¿no? Si yo trazo una recta horizontal, si corta en dos puntos, no va a ser inyectiva. Si corta en un solo punto, va a ser inyectiva. Pero eso es en forma geométrica. En forma algebraica, ¿cómo probamos? En sí, utilizando esta definición que acabamos de dar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos tres ejemplos, ¿no? Pues la primera función es aquí, la primera función es y es igual 1 sobre x menos 1. Acá es muy importante, chicos, el dominio. ¿El dominio quién es? Es todo lo real excepto el punto 1. Entonces aquí es muy importante el dominio. Es todos los reales excepto el punto 1. Es el dominio. ¿Por qué es muy importante? Porque aquí debo partir en lo siguiente. Debo partir para comprobar que debo tomar dos puntos en el dominio de la función. Aquí. Yo tomo dos puntos en el dominio de la función y digo, aplico esta lógica. Dice, si parto de imágenes iguales, ¿ya? Si parto de imágenes iguales, debo llegar al resultado que los valores o las variables son iguales. Entonces, este es lo que debo demostrar, esta implicancia. Esta implicancia. Entonces, es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a tomar entonces obviamente dos valores en el dominio. Significa que el x1 puede tomar y x2 puede tomar todos los reales excepto el 1, ¿no? Es lo que me dice, tiene que pertenecer en el dominio. Y debo partir de la igualdad, ¿no? Debo partir de la igualdad de las imágenes o de las imágenes. Entonces, tan solo evalúo la función. Acá está la función. Entonces, para el primero sería 1 sobre x1 menos 1. Para el segundo sería 1 sobre x2 menos 1, ¿no? Entonces, como aquí estamos tomando estos valores x1, x2, todos los reales excepto el 1, esto está definido, es decir, hace que yo puedo multiplicar en aspa, ¿no? ¿Por qué? Porque este de acá no hay ningún problema. Entonces voy a tener acá x2 menos 1 va a ser igual x1 menos 1, ¿no? Simplifico los menos 1 y voy a llegar que x2 es igual a x1. Entonces estoy comprobando esta igualdad. Entonces ahí estoy llegando. Por lo tanto, esta función en este dominio es inyectiva. Tenemos otra función. Acá tenemos otra función que es x2x al cuadrado menos 1 sobre 3. Menos 1 sobre 3. Y en este caso el dominio es todos los reales, ¿no? El dominio es todos los reales. Entonces, nuevamente, aquí partimos, tomamos primero dos puntos en el dominio. En este caso, en todos los reales. Entonces, debo partir de imágenes iguales. ¿Ya? Debo partir de estas imágenes iguales. Tengo que llegar que los valores son iguales. Tengo que comprobar esto de acá. Sí, entonces aquí, ¿no? Entonces, para hacer ese proceso, parto de aquí, pues. Entonces reemplazo, a ver. Va a ser aquí 2x1 al cuadrado menos 1 sobre 3. Va a ser igual a 2x2 al cuadrado menos 1 sobre 3. Entonces aquí yo puedo simplificar los 3 y me va a quedar 2x1 al cuadrado menos 1 igual a 2x2 al cuadrado menos 1. Yo puedo simplificar en menos 1 también el 2 y también entonces me queda x1 al cuadrado igual a x2 al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué cálculos podría hacer aquí? Hay varias formas, ¿no? Yo podría hacer que este de acá pase a restar, por ejemplo, igualar a 0. Aplico diferencia de cuadrados, por ejemplo, x con el más, aquí con el más y x y con el menos ahí. Y aquí aplico propiedades numerales cuando el producto de dos cantidades es 0, cuando cada uno de ellos, o bien el primero es 0, o bien el segundo es 0. Entonces, ¿qué estoy llegando? Aquí yo despejando, x1 es igual a, aquí, x2 aquí, ¿no? Es igual a menos x2 o x1 es igual a x2. Entonces, ¿a dónde estoy llegando? Estoy llegando que x1 podría tomar el menos x2 o también podría tomar que x1 podría tomar
igual a x2. Entonces yo necesitaba probar este de aquí. Es decir, llegar tan solo a la igualdad. Como yo no llegué a la igualdad tan solo, porque también podría tomar este valor, por lo tanto esta función no es inyectiva. No es inyectiva. Y así podríamos seguir probando aquí. Por ejemplo, igual tenemos la función que es x sobre x al cuadrado más 1. En este caso también el dominio es todos los reales. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos dos valores en los reales, es decir, en el dominio. Entonces, tenemos que partir de imágenes iguales. Entonces, tenemos que partir de esas imágenes iguales, es decir, x1 sobre x1 al cuadrado más 1. Va a ser igual a x2 sobre x2 al cuadrado más 1, ¿no? Como podrán ver, aquí este valor nunca va a ser 0 tampoco, entonces podemos multiplicar en aspa. Entonces acá sería, esta cantidad por esta cantidad, x1 por x2 al cuadrado más x1. Va a ser igual a x2 por x1 al cuadrado más x2. Entonces aquí, tal como está, no se simplifica nada, pero podría yo pasar a restar. Si yo paso a restar, y acá voy a tener factor x1 más x2, x1, perdón, por, ¿no? Si acá saco esto, va a quedar x2 menos, aquí va a quedar x1 más x1. Si este pasa a restar, va a ser menos x2. Va a ser igual a 0. Entonces aquí ya puedo factorizar x2 menos x1. Si yo factorio eso, x2, aquí va a quedar x1 por x2. x1 por x2. Para que sean iguales, acá puedo poder factorizar, acá va a quedar menos 1. Tengo que factorizar menos 1, entonces acá va a ser menos 1. Es igual a 0. Entonces mismo aquí criterio, cuando el producto de dos cantidades es 0, cuando uno de ellos es 0. Es decir, el primero es 0 o el segundo es 0. Entonces despejando de aquí del primero tengo la igualdad. Pero de la otra parte tengo que es 1 sobre x1, ¿no? Entonces, igual aquí me da, si tan solo me hubiera salido esta parte, entonces sería inyectivo. Pero también me está saliendo esta parte. Por lo tanto, esta función tampoco es inyectiva. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando tenemos una función donde tenemos varias reglas de correspondencia? Varias reglas de correspondencia. Entonces, en este caso, obviamente cada uno con su dominio, ¿no? Entonces, ¿cómo se procede? Se procede, primero que hay que comprobar que sus rangos de cada uno, 2 en 2, tienen que ser diferentes del vacío, es decir, las intersecciones. Como podrán ver geométricamente, este es F1, este es F2, este es F3. Recuerden la línea horizontal. Para que la línea horizontal corte un solo punto, ¿no? Por ejemplo, aquí trazo una línea horizontal por aquí. Para que corte un solo punto, ¿qué debe pasar? Otra forma de decir es que los dominios, perdón, en este caso los rangos, la intersección debe ser vacío, 2 en 2, ¿no? Rango de F1 con rango de F2 obviamente no debe ver común. Es decir, los rangos son los valores que toma ahí, recuerden, ¿no? Entonces, este es el requisito para que sea inyectiva, ¿ya? Para que sea inyectiva. Es decir, hay que comprobar cada función que sea inyectiva, es decir, hay que comprobar con la definición F1, F2 y F3 que sea inyectiva, pero además, ¿no? Además que sus rangos 2 en 2 debe ser, su intersección debe ser vacía. ¿Ah? Aquí es muy importante, ¿ah? Podría ser que F1 solito sea inyectiva, F2 solito sea inyectiva, pero tal vez sus rangos tienen algo en común, entonces ya no va a ser inyectiva. Entonces tiene que cumplir, esto es muy importante, ¿ah? Que F1, F2 y F3, o si hubiera más, cada uno de ellos, es decir, Fx, Fi, sea inyectiva y su dominio, pero además que sus rangos, intersección de los rangos 2 a 2, ¿no? Que este está acá,
su intersección de los rangos 2 a 2 debe ser vacío. Entonces, eso es muy importante. Por ejemplo, aquí en este caso, demostrar que la función es inyectiva, ¿qué tengo que demostrar? Por ejemplo, en este caso tenemos la función que tiene dos reglas de correspondencia. Entonces, ¿qué debemos hallar? Debemos hallar, vamos a necesitar que hallar para cada uno que sea inyectivo. Es decir, primero hallamos, a ver, vamos a llamar F1, aquí F1, que es menos x al cuadrado, para x menores o iguales a cero. Para x menores o iguales a cero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hallar. Por lo pronto, yo podría hallar primero su rango, ¿no? Porque yo voy a necesitar su rango de esto de aquí. Entonces, yo podría hallar el rango. Entonces, parto de acá, para yo hallar el rango, acá, rango. Primero hallo rango, porque voy a necesitar. Entonces, ¿cómo? A ver, si me dan el dominio, parto del dominio, elevo al cuadrado. Como cuando yo elevo al cuadrado, cuando estas cantidades son negativas, cambia la desigualdad. Y luego por menos, retorna la desigualdad. Por lo tanto, el y es menor o igual a cero. Entonces, aquí el rango, acá voy a denotar de esta forma, rango de la función es desde menos infinito hasta cero. Hasta cero. Entonces, acá voy a hallar el rango que voy a necesitar. Luego, ¿qué tengo que hacer? Luego, tengo que demostrar primero que F1 sea inyectiva en su dominio, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar dos puntos en su dominio, aquí es muy importante, sea x1, x2, perteneciente a su dominio. El dominio es negativos, de menos infinito hasta cero. Ahí está. Tengo que tomar eso y partir de imágenes iguales. Partir de imágenes iguales. Entonces aquí voy a ir por acá, voy a reemplazar tan solo, acá va a ser menos x1 al cuadrado igual menos x2 al cuadrado. Único que tengo que ir evaluando acá, ¿no? Acá simplifico lo menos y me va a quedar aquí x1 al cuadrado, x2 al cuadrado. Yo puedo sacar raíz cuadrada, entonces siempre cuando uno saca raíz cuadrada queda valor absoluto, es decir, raíz con cuadrado se van a cancelar, pero queda en valor absoluto. Entonces, por definición, o puedo ir por el otro camino también, ¿ah? Puedo ir por otro camino. Pero si voy utilizar esta propiedad, digo, a ver, ¿cómo son x1? Son negativos. Significa valor absoluto es negativo, pues. Aquí. ¿Cómo son x2? También x2 son negativos. ¿Esto qué significa? Que son x2 son menores o iguales a cero. Entonces también es negativo acá. Simplificando el negativo, tengo que x1 es igual a x2. Entonces, con eso estoy llegando a comprobar que F1 es inyectiva en su dominio. Inyectiva en su dominio. Otra forma, como hubiera sido, a partir de acá, utilizar otra propiedad. Aquí puedo, diferencia de cuadrados. X1 al cuadrado, X2 al cuadrado, igual a cero. Entonces, diferencia de cuadrados con negativo, ahora con positivo. Ahora con positivo. Entonces acá voy a tener el igual, acá voy a tener el igual, acá voy a tener x1 es igual a x2, o que x1 tiene que ser igual a menos x2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Aquí x1 y x2 tienen el mismo signo, ¿no? Entonces este de acá, el dominio me está indicando que x1 son negativos. En este caso tiene el mismo signo. No puede tener signo contrario, porque aquí me está diciendo esta igualdad, me está diciendo que x1 con el x2 tienen signos contrarios, ¿no? Entonces, como aquí por dominio, que x1 y x2 me dicen que tiene el mismo signo, que en este caso es negativo, entonces esto de aquí no debe cumplir, ¿no? No debe cumplir de la condición del dominio. Así es que tan solo cumple este de acá. Y con eso también estoy justificando por este camino que este F1 es inyectiva. Ahora veamos el F2. El F2
es 1 sobre raíz de x y su dominio de ese f2 es positivo, es decir, de 0 a más infinito. De 0 a más infinito, ¿no? Es más, acá debería ser aquí abierto, ¿no? Aquí abierto. ¿Por qué? Porque en el 0 no está definido. Aquí debería ser abierto aquí, para que esté bien definido la función aquí, ¿no? Entonces, primero, ¿qué cosa hacemos? Hallemos el rango, porque vamos a necesitar rango. Entonces, rango, ¿cómo tomamos? Vamos a partir del dominio. En este caso es positivo, estrictamente positivo. Sacamos raíz cuadrada. Sigue siendo positivo. Si nosotros una cantidad positiva lo invertimos, sigue siendo positivo, ¿no? Sigue siendo positivo, entonces el rango de f2 es de 0 a más infinito. Es de 0 a más infinito. Entonces acabo de callar el rango de f2. Ahora comprobemos que sea inyectiva. ¿De dónde voy a partir? Voy a tomar dos valores en el dominio, x1, x2, perteneciente al dominio, es decir, de 0 a más infinito, ¿no? De 0 a más infinito, y voy a partir de imágenes iguales. Partimos de imágenes iguales, evaluamos acá, raíz cuadrada de x1 va a ser igual 1 sobre raíz cuadrada de x2. Como este de acá es diferente 0, según su dominio, puedo multiplicar en aspa, voy a tener que raíz cuadrada de x2 va a ser igual a raíz cuadrada de x1, elevo al cuadrado, me va a quedar x2 igual a x1, ¿no? Por lo tanto, aquí es inyectiva. Acá mucho cuidado, por favor, ¿ah? Es distinto, aquí una observación, es distinto que yo tenga un cuadrado, yo elevo aquí, acá queda valor absoluto. Pero ¿qué pasa? Yo tengo raíz cuadrada y quiero calcular aquí. Acá queda x. ¿Por qué? Porque supone que aquí ya estoy garantizando que para que exista raíz, el x tiene que ser positivo. Como es positivo, queda x nada más. En cambio acá, que yo tenía acá x cuadrado, el x cuadrado podría ser positivo o negativo, pero así que yo tengo que garantizar todavía para que cumpla la propiedad que tiene que ser valor absoluto. Es muy importante esta igualdad, ¿ah? Que no hay que confundir. Justamente por eso yo elevé al cuadrado acá, quedó tan solo x1 igual a x2, ya no quedó como valor absoluto, ¿no? Es muy importante. Entonces tenemos que F1 y F2 son inyectivas en su respectivo dominio. Ahora lo que hay que hacer es, ¿qué cosa? Falta la condición, ¿no? ¿Qué debe pasar? Que el rango de F1 intersecta con rango de F2. A ver, hallemos eso. Rango de F2, 0 más infinito acá. Bueno, F1 primero. Acá, F1, rango de F1. Acá, de menos infinito hasta 0. De menos infinito hasta 0. Intersectado, rango de F2, 0 a más infinito. Acá, 0 a más infinito. Como podemos ver aquí, la intersección es vacía, ¿no? No hay intersección. Así es que cumple, ¿no? F1 y F2, F1 y F2 son inyectivas en su respectivo dominio. Y también que el rango, hemos comprobado que el rango de F1 intersectada con rango de F2 es igual a vacío. Por lo tanto, podemos concluir que esto de acá es inyectiva. Es inyectiva. Entonces, de esa forma comprobamos una función que sea inyectiva o no. Otra propiedad es que sea función sobreyectiva, ¿no? ¿A qué se refiere sobreyectiva? Cuando tengamos una función que va de A en B, va a ser sobreyectiva siempre y cuando el rango coincida al conjunto de llegada. Si el rango coincide al conjunto de llegada, ¿no? En este caso, la función va a ser sobreyectiva. Pero en este caso, como vamos a trabajar siempre de funciones que van de R a su rango, siempre vamos a trabajar que el rango va a ser igual al conjunto de llegada. Ya, por ejemplo, aquí, ¿no?
Por ejemplo, si trabajamos en esta función de R en R, definida de esta forma, calculamos el rango, calculo rango acá, ¿cómo se calcula el rango? Tan solo despejando Y, ¿no? Perdón, despejando X, acá, si despejo X, acá el Y, ¿qué valores puede tomar? Cualquier real. Por eso el rango de las funciones reales es real y el conjunto llega es real. Por ejemplo, en este caso, estamos en una función sobreyectiva, ¿no? Sobreyectiva. Ahora, ¿a cómo se le llama a las funciones que son inyectiva y sobreyectiva? Este es ejemplo de función sobreyectiva. Sobreyectiva. Hay un error ahí. Es ejemplo de función sobreyectiva. ¿Por qué? Porque estamos demostrando que el rango es igual al conjunto de llegada, que en este caso son reales. Entonces, ¿cómo se llama la función que sea inyectiva y biyectiva? Se llama, perdón, inyectiva y sobreyectiva se llama biyectiva. ¿Ya? Entonces, funciones que son inyectiva y que son sobreyectiva se llaman que es biyectiva. También recordar que a las funciones inyectivas se llaman también 1 a 1. 1 a 1. ¿Ja? También se llama, que se conoce como 1 a 1. Entonces, con esas características o esa propiedad de las funciones, entonces, ¿cómo definimos entonces función inversa? Entonces, función inversa va a ser que nosotros vamos a tener la función f, que va de su dominio de f a su rango, obviamente. Vamos a construir una nueva función, ¿no? Una nueva función que vamos a denotar al f a la menos 1, tal que su dominio va a ser el rango, ¿ya? ¿Ya? Es decir, el dominio de esta función f a la menos 1, ojo que es notación nada más, porque hemos dicho que se puede notar como f asterisco también, que este f a la menos 1 no significa 1 sobre f, no significa, es notación. Entonces a veces para no confundir, por eso a veces se nota f a la menos 1. Repito, tenemos la función f con su dominio y rango. Vamos a construir una nueva función f asterisco, tal que su dominio va a ser el rango de esta función f. Y su rango de esto de acá va a ser el dominio de esta función f. Entonces, ese va a ser el objetivo de en sí hallar la inversa. Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento? Entonces, vamos a tener en términos de conjuntos una función f de pares ordenados x, f de x o x, y. Obviamente x pertenece al dominio, ¿no? Vamos a hallar la inversa. Vamos a hallar la inversa tal que sus elementos van a ser pares ordenados y, x, ¿no? Y, x. Entonces es como intercambiar, ¿no? Donde obviamente ya hemos comentado que el dominio de la inversa va a ser rango de la función y el rango de la inversa va a ser dominio de la función. Entonces, para hacer eso, el principal requisito es que la función que sea inyectiva, Entonces, si la función es inyectiva, entonces vamos a poder calcular su inversa. En forma geométrica, ¿no? En forma geométrica podrán ver, tengo la función f, tenemos el dominio y su rango. Si yo tengo la función inversa, es como intercambiar, ¿no? Como podrán ver, x está en función de y, estamos intercambiando, pues, simbología acá puede ser f asterisco, que va a ser inversa, pero ¿cuál va a ser el dominio? Como podrán ver, el dominio está aquí y el rango está aquí, ¿no? Es decir, es intercambiar los valores. ¿Cuál va a ser los pasos? ¿Cuál va a ser el procedimiento para calcular la inversa? El procedimiento va a ser primero. Obviamente hay que probar si la función tiene inversa. Es decir, podemos trazar una recta horizontal, debe cortar en un solo punto, o que podemos decir que comprobamos que sea inyectiva. Entonces, cuando geométricamente una función va a tener inversa, cuando trazamos una recta horizontal debe cortar en un solo punto. O algebraicamente tenemos que comprobar que la función sea inyectiva. Entonces es lo que hay que hacer primero. Primero, comprobar si existe inversa. Segundo,
Entonces vamos a partir, ¿no? Vamos a partir de esto de aquí voy a juntar, vamos a partir de esto de aquí y vamos a despejar, ¿ya? Vamos a despejar x en función de y, x en función de y. Una vez teniendo esto, vamos a hacer un intercambio. Donde aparecían x lo ponemos y donde aparecían y ponemos x. Y esa va a ser la función inversa, ¿ya? Ese es el procedimiento que podemos resumir para hallar la inversa. Obviamente hay algunas propiedades que cumplen, ¿no? Por ejemplo, si componemos la función con su inversa, me queda el x. Y si componemos la inversa con la función, también me queda x. Es como si en sí la inversa y la función son operaciones contrarias. Es que si yo hago esta composición, aquí esta es composición de funciones, entonces como si se cancelaran, ¿no? Aquí con esto se cancelan, este con esto se cancelan, me queda la variable nada más. Entonces, esta es la característica que debe cumplir para que una función que tenga su inversa, ¿no? Es decir, si aquí no me queda x, entonces ahí hay un error ahí, ¿no? Pero el procedimiento más rápido de probar es este de acá. Probamos primero que sea inyectiva, existe su inversa. A partir de esta igualdad, que su regla corresponde, despejamos x en función de y donde aparecían x reemplazamos por y donde aparecían y reemplazamos por x. Esa va a ser la regla de correspondencia de la función inversa. Obviamente el dominio, recordar, el dominio va a ser el rango de esta función y el rango va a ser dominio de esta función. Entonces, eso serían los pasos para hallar la inversa. Como podrán ver geométricamente la función inversa va a ser simétrica con respecto al eje diagonal, es decir, al y igual a x, a esta recta. Por ejemplo, acá tengo, esta es la función, esta es la curva de la función, esta curva de la función, es la gráfica de la función. Si yo calculo la inversa de esta función, va a ser su gráfico, va a ser de esta forma. Es decir, lo que era A se convierte en parte Y. Aquí en este caso Y se convierte, como pueden ver aquí, hace un intercambio, ¿no? Como pueden ver aquí hace un intercambio. Y geométricamente es eso. Va a ser simétrica con respecto a la recta Y igual a X. Entonces, si yo tengo la gráfica de esta forma, su inversa va a ser uno simétrico con respecto a este eje Y igual a X. Es decir, es como un espejo. Esta recta va a ser su espejo de esas dos gráficas. Acá podemos ver, ¿no? Acá podemos ver la gráfica de esta función, es esta recta, ¿no? Si yo despejo X de acá, si yo despejo X acá, ¿de qué voy a tener? Es decir, voy a tener Y igual a 2X menos 3. Si yo despejo X de acá, voy a tener ¿qué cosa? Y más 3 sobre 2. Y más 3 sobre 2. Entonces, este es el primer paso para calcular la inversa. Luego reemplazamos donde aparecían X, Y por Y. Este es el Y. Y donde aparecían Y por X. Entonces, acá va a ser X más 3. Acá está X más 3 entre 2. Ahí está, ¿ven? Entonces, esta sería la función inversa. Y geométricamente vemos, esta es la gráfica, la recta, esta es la gráfica de la función original. Si nosotros graficamos esta función, va a ser esta gráfica. Como podrán ver, es simétrica con respecto a este eje, es simétrico, ¿no? Es como un reflejo. Si estoy parte de acá, su reflejo sería esta parte. Si estoy acá, su reflejo con respecto a este recta, sería esta la gráfica, ¿no? O si no me doy cuenta de eso, yo independientemente también puedo graficar, ¿no? Esta es una recta, puedo graficar sin ningún problema. Esta es otra recta, puedo graficar sin ningún problema, así que la gráfica me va a salir de esta forma, ¿no? Puedo utilizar acá simetría con respecto a la recta y igual a x o podría graficar independientemente. Si es que me pidieran graficar la función inversa. Aquí nuevamente tenemos un ejemplo más. Esta es la función original, ¿no? Esta es la función original. Y vemos que como hallamos la inversa como partimos de esta igualdad, despejamos x. X va a ser más menos raíz cuadrada de y, ¿no? Raíz cuadrada de y. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? El rango de esta función, el rango de la función, tiene que ser mayores o igual a 0, ¿no? Mayores o igual a 0. Entonces, así que aquí tan solo tomamos el positivo. Este es el primer paso.
Y segundo paso que hacíamos, donde aparecía X, reemplazamos por Y, y donde aparecía Y, reemplazamos por X. Entonces, esta sería la función inversa, ¿no? Esta sería la función inversa, es decir, raíz cuadrada de X. Es decir, si yo tengo X al cuadrado de la función, su inversa va a ser raíz de X, ¿no? Entonces, como podemos ver, esta es la gráfica de la parábola, y la gráfica de raíz cuadrada hemos visto ya etc., ¿no? Como podrán ver, tiene simetría con respecto a la recta y igual a x. Entonces podemos nuevamente aplicar esta simetría o independientemente de graficar la parábola y graficar la raíz cuadrada que ya conocemos, ¿no? Entonces ya tenemos x al cuadrado es la inversa de raíz de x. O raíz de x es la inversa de x al cuadrado. ¿Cuál tenemos aquí la función? Por ejemplo, acá tengo la función raíz, ¿no? ¿Cuál sería su inversa? Sería esto de aquí. Como podrán ver, geométricamente, este es simétrico con respecto a la recta y igual a x. Recordar cómo hallamos la inversa, ¿no? Primero partimos de acá, despejamos, ¿no? Entonces sería y al cuadrado va a ser igual 2x menos 3. Y despejando x de acá va a ser y cuadrado más 3 entre 2. Y luego voy a reemplazar donde hay x por y donde hay y por x. Y eso es lo que voy a tener acá, ¿no? Esta sería la inversa. Recordar, este es el dominio de la inversa. Entonces, ¿qué es este de acá? El rango de la función, ¿no? Como este es el dominio de la inversa, entonces también este debe ser rango de la función. ¿Cuál es el rango de la función? Este es mayor o igual a 0 por este raíz. Y y toma mayor o igual a 0. Por lo tanto, el rango de esta función es de 0 a más infinito, que es esto de acá. Entonces, recordar eso, ¿ah? Dominio de la función inversa es igual al rango de la función. O que rango de la función inversa va a ser igual al dominio de la función. Entonces, son propiedades que tiene que cumplir. Otro que ya hemos estudiado también, hemos estudiado lo que es función logarítmica y su inversa es el exponencial, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el logaritmo, esta es la gráfica del logaritmo y esta es la gráfica del exponencial que hemos visto, ¿no? Que hemos visto. Y como podrán ver, ambas gráficas son simétricas con respecto a la recta y igual a x. Entonces este es el exponencial y este es el logaritmo. Y lo mismo cumple para el caso particular logaritmo natural. Si yo tengo logaritmo natural, que es esta la gráfica, su inversa sería el exponencial. Esta es la gráfica. Como podrán ver, esta es la exponencial, la gráfica exponencial, y este es el logaritmo natural. Y como podrán ver, es simétrico con respecto a la recta y igual a x. Veamos, a ver, los ejemplos. A ver, veamos los ejemplos. Entonces, me piden hallar la inversa si existe de la siguiente función. Siempre aquí va a aparecer esta pregunta, ¿no? Si existen. Así que para responder, ¿qué tenemos que hacer? O si tenemos la gráfica, tenemos que hacer ¿qué cosa? Trazar una recta horizontal y debe cortar en un solo punto. O en forma geométrica, probar que la función sea inyectiva. Entonces, son dos formas de comprobar si es que la inversa existe o no. Entonces, veamos para el primero. Entonces, el primero es x al cuadrado menos 1, ¿no? El primero es y igual x al cuadrado menos 1 para el dominio negativo. Para x menos x iguales a 0. Como en este caso es solito aquí, ¿no? Entonces, ¿qué comprobamos? Hay dos alternativas, ¿no? Uno podría yo graficarlo, o otra es que algebraicamente. Para graficarlo yo tendría que hacer aquí, esta es una parábola con vértice ¿dónde? En vértice en menos 1, 0, menos 1, acá. 0, menos 1. Entonces esta es la parábola, la gráfica de la parábola. ¿Y dónde es el dominio? Para negativos. Significa por aquí. Bueno, esta es la parábola, ¿no? Por aquí viene y parábola así. Entonces, esta parte acá no debe estar, ¿no? Aquí fue mal ahí. Y como podrán ver, si yo trazo una recta horizontal, ojo que en cualquier parte del dominio siempre debe cortar en un solo punto. Por lo tanto, esta función es inyectiva, ¿no?
Pero podría yo comprobar también con proceso algebraico. Entonces, yo ¿qué cosa hago? Tomo dos valores en el dominio, es decir, que este sea negativo. Estos valores son negativos. Entonces, luego parto de imágenes iguales. Parto de imágenes iguales. Entonces, acá reemplazo nada más, que va a ser x1 al cuadrado menos 1. Aquí va a ser x2 al cuadrado menos 1. Simplifico los menos 1, me va a quedar que x1 al cuadrado va a ser igual a x2 al cuadrado, ¿no? Y nuevamente aquí saco raíz cuadrada, queda valor absoluto, pero el detalle aquí, el x1 y x2 pertenece a este intervalo, significa que son negativos. Entonces, si son negativos, el valor absoluto es negativo acá, ¿no? Y simplificamos el menos, x1 va a ser igual a x2. Entonces, estamos comprobando, aquí en forma algebraica también, que esta función es inyectiva. Por lo tanto, existe inversa. Entonces, para hallar la inversa, ¿qué hacemos? Aquí, para hallar la inversa, partimos de esta igualdad, ¿no? Despejamos x. Entonces, acá sería x al cuadrado, va a ser y más 1, y acá x vamos a tener más menos raíz cuadrada y más 1, ¿no? Y más 1. Como en este caso, el x, ¿qué valores toma? X toma valores negativos. Significa acá, para que me cumpla esta condición, hay que tomar el parte negativo, ¿no? Ahí, parte negativa. Entonces, al final, ¿qué hacemos? Al final, donde aparece x, reemplazamos por y donde aparece y, reemplazamos por x. Y esa es exactamente la función inversa. Esa es exactamente la función inversa. Entonces, esta sería la inversa de esta función. Sería esta la inversa de esta función. Entonces,